La Corte Constitucional sesionará este martes para tratar, entre otros puntos, los dos pedidos de consulta popular sobre la minería metálica en el Azuay y en el cantón Ponce Enríquez de la misma provincia. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo nos acompaña en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Fernando Benalcázar. Él es viceministro de Minas. Ingeniero, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Un gusto siempre acompañarles en su estudio y en su radio. Muchas gracias por su tiempo. Mañana está prevista una sesión del Pleno de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre dos pedidos concretos de consulta popular en torno a la minería metálica en la provincia del Azuay. Usted como ministro o viceministro del ramo específico, ¿qué es lo que espera? ¿Cuál es la expectativa que tiene el gobierno respecto de este pronunciamiento que eventualmente se produciría mañana? Gracias por la pregunta. Desde el punto de vista del gobierno tenemos una expectativa, como tiene toda la industria minera, y en términos generales creo que la industria en general, de que se tomen decisiones en derecho pleno. Como había dicho en entrevistas anteriores, la gran diferencia entre el comienzo del año, febrero-marzo, con estas últimas consultas, es el hecho de que existe una Corte Constitucional con 9 jueces constitucionales, personas que en condiciones normales son probadas, son conocidas, muy respetadas en sus áreas de interés y definitivamente pueden hacer una diferencia con un pronunciamiento basado estrictamente en derecho constitucional. ¿Por qué el gobierno se opone al pronunciamiento de los ciudadanos a través de una consulta popular para este tema específico que es la explotación minera metálica? Yo creo que tengo que aclarar de una manera franca y frontal que nosotros no nos oponemos al concepto de una consulta popular. Más bien desde el gobierno apoyamos todas las manifestaciones democráticas que pueda haber. En el caso específico de la minería, hay una gran diferencia y una gran salvedad de ese derecho que tiene la Constitución perfectamente definido y recae sobre el gobierno central, sobre el Estado ecuatoriano. Es muy clara la Constitución en los artículos respectivos, y no solo en uno, sino en varios, que los recursos naturales no renovables son estratégicos y son potestad del Estado ecuatoriano y se administrará debidamente por los ministerios del ramo. En el caso puntual de la minería, corresponde al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables. Entonces, si las cosas son blanco y negro en nuestra Constitución, no es que podemos interpretar o cambiar las cosas en función de la necesidad de un gobierno autónomo descentralizado seccional o provincial y comenzar a hacer preguntas de carácter local que afectan a 17 millones de ecuatorianos. Entonces, si la interpretación en sus palabras es que nos oponemos, es por eso. Es por eso, porque no podemos tomar decisiones o querer tomar decisiones locales que afecten intereses del Estado para beneficio de 17 millones de ecuatorianos. Esto afectaría a todo el país, un eventual pronunciamiento negativo de explotación minera en la provincia de Azuay. Creo que afectaría al país y no solo en el sector minero, afectaría en cualquier industria. Es por eso que organizaciones gremiales de cámaras y otros de mayor envergadura como el Comité de Empresarios del Ecuador se han manifestado públicamente con esas preocupaciones. ¿Qué tal si mañana ya no solo es la minería metálica? Ya claro, ahora es metálica. Acuérdese que al inicio era la minería y después, por cualquier motivo o razón asociada principalmente en los rubros de regalías que generan para las provincias y los gobiernos seccionales, se aumentó la palabra metálica. ¿Qué tal si esto se va en contra de la agroindustria? ¿Qué tal si esto comenzamos a manejarnos con consultas locales en la costa ecuatoriana para hacer proyectos camaroneros o proyectos bananeros? ¿En dónde va a parar el Ecuador económicamente? Entonces, es por eso que la preocupación va más allá solo de un sector minero. Ahora, los sectores que se oponen lo hacen basados en este precepto constitucional de la consulta previa también, de la consulta obligatoria, como ellos lo interpretan. Yo soy el primero que la apoya, públicamente soy el primero que busca cualquier iniciativa de transparencia. Mejor ejemplo, hace pocos días lanzamos como país la adhesión a la
a la iniciativa de transparencia internacional de las industrias extractivas del Haití. La Constitución es muy clara en su artículo 57 en definir que los temas de consulta previa, libre e informada son obligatorios. Además, la OIT 169 refuerza ese concepto. Y eso lo apoyamos desde el gobierno. Pero seamos claros y realistas. La consulta previa, libre e informada, como dice el 57, es muy clara hacia pueblos indígenas ancestrales, hacia pueblos montubios y hacia pueblos afroecuatorianos. Y la palabra ancestrales significa que vienen muchos años atrás, centenas de años atrás, antes que haya antes que haya una influencia colonial, antes que haya asentamientos externos. Entonces, en todos esos procesos de consulta previa, libre e informada, tienen toda la razón, hay que hacerlos. Confundimos los conceptos de consultas de información de proyectos o consultas de participación social o consultas de información que los estudios y planes de manejo ambiental en los proyectos exigen con el de consulta previa, libre e informada. Hay una gran diferencia entre las dos. Ahora, el tema es que se pone en riesgo por el pronunciamiento popular legítimo para los sectores que están proponiendo, por supuesto. Se está poniendo en riesgo ingentes recursos para los ecuatorianos. Estamos hablando de que la explotación minera es la fuente de recursos potencialmente más rica después del petróleo, que estamos a punto de agotarla quizá en unos 20, 30 años. 100% de acuerdo. Yo creo que un pronunciamiento de una decisión a favor de dar paso a esta pregunta o a esta consulta, y consecuentemente si hubiera la consulta y decidir basado en ella, genera serios problemas con los derechos adquiridos por las empresas que han estado operando, nacionales o internacionales, que han hecho ingentes inversiones. En la provincia de La Suay, aproximadamente 15% de la provincia está concesionada bajo derechos mineros, de los cuales 14% tienen que ver con minería metálica. Pero es importantísimo que de ese 14%, 9% están en fase de exploración. La fase de exploración no es nada más que jugar al explorador, en palabras figurativas para que la audiencia me entienda. Como usted sale a caminar en el Ilaló, salimos a explorar en el Parque Metropolitano, en el Ruco Pichincha, son actividades que pueden tomar 4 a 8 años para tomar una decisión si eventualmente existe un potencial minero que nos interese. Porque hay además un capital de riesgo de la empresa privada 100% de riesgo. Entonces, esa fase es importantísimo, que el 60% de las zonas que al momento están en actividad bajo derechos mineros están siendo exploradas. Segundo, la pequeña minería es muy importante en la zona, en la provincia de La Suay, y es por eso que hay cantones tradicionalmente mineros. Y eso contribuye al heraldo nacional de una manera sustancial. No nos olvidemos que de los 278 millones de dólares de exportaciones en el 2018, todo vino de la pequeña minería. No hay minería a gran escala todavía en el país, sino hasta finales del 2019. Entonces, una decisión de estas compromete esas inversiones y compromete la seguridad jurídica y da derecho a un reclamo formal. Porque no es cuestión de que estamos trabajando bajo el régimen X, el régimen Y, estamos trabajando con contratos con el Estado ecuatoriano. Independiente del gobierno de turno, hay que respetarlos y honrarlos. Otro tema que es terrible es lo que hablamos hace un minuto, que el derecho del Estado ecuatoriano, definido en la Constitución, sea violentado a nivel local, a nivel seccional, a nivel provincial. Y eso puede generar, obviamente, como usted lo dijo hace un minuto, una reacción en cadena que ya no sea 1 o 2 provincias o 3 provincias o 4 países. Y vamos a tener cuántas provincias o cuántos estados dentro de un estado desde el punto de vista de derecho constitucional. Ahora, lo que les anima, entendemos, a estos sectores que han presentado estos pedidos de consulta popular para someter a criterio de los ciudadanos la explotación minera metálica, es el perjuicio enorme que se ha causado en otras actividades mineras al medio ambiente. ¿Qué garantía tienen estos sectores de que el Estado tomará las mejores decisiones de contratación de empresas y una supervisión minuciosa para que el impacto ambiental que siempre va a existir sea el menor posible? Correcto. El Estado ha estado focalizado, y en nuestra administración desde el primer día se han tomado decisiones que van encaminados a la minería
legalmente establecida como un pilar fundamental de nuestra economía, pues genera empleo directo, emplea cadenas de bienes y servicios, mismo en estas fases exploratorias. Le doy un ejemplo, Gualel. Gualel es una zona al norte de Catamayo, en la provincia de Loja, en donde he tenido la oportunidad de entrevistarme con 14 personas comunes y corrientes, ciudadanos cuyas actividades asociadas con el manejo ganadero, porque la actividad agrícola es limitada, no veían más de 90, $100 por mes. Cuando llegan las actividades exploratorias iniciales, en las cuales no hay ni perforación exploratoria ni nada, comienzan a tener un rango de ingresos 4 o 5 veces superior a eso. Más seguro social. Primera vez que son afiliados al seguro social. Y cuando me entrevisto con estas 10, 12 personas, todos felicitan la llegada de la empresa porque hay una cadena de valor de empleo y todo lo que implica. Un ejemplo puntual, pequeñito. Y en una zona que no es tradicionalmente minera, sino es nueva. Entonces, la minería ilegal, la mal manejada, aquella que todos fuimos testigos a través de la intervención magnífica de lo que era el Ministerio del Interior en su época, permite el abuso social, la explotación humana, todo lo que es las mafias de poder, usando los términos más sofisticados, lavado de activos, y en el tema ambiental no hay un solo control, es imposible controlar, porque al estar esto regentado y manejado por mafias, las organizaciones de control puntuales, tanto del Ministerio del Ambiente, Senagua, o de la Agencia de Regulación y Control Minero, no tienen acceso alguno. Y esas son las imágenes de la minería contaminante, de la minería que acaba con el entorno, que acaba con el ambiente. Como ecuatoriano común vemos esas imágenes y haciendo un mea culpa no hay una contraparte que diga esto es en realidad la minería legal positiva la que promueve el gobierno. Claro, por eso ha hecho bien el Estado en frenar esos focos de explotación de minería ilegal. El más cercano y conocido es el del sector de Buenos Aires, por ejemplo. Indiscutible, indiscutible. Y en eso hemos combatido y no fue nada fácil y es algo que nos sentimos orgullosos en esta administración de haber manejado un problema de 10,000 personas, en las cuales por la estrategia misma 2,000 no regresaron entre sábado y domingo y 5,000 salieron. Y hay alternativas requeridas para evitar que haya un nuevo Buenos Aires en este país, que es promocionar la minería con las empresas de calidad. Y no, como dicen, solo que entregamos a las grandes corporaciones. Hay empresas de pequeña minería ecuatorianas en el sector, en la provincia del Oro, en la provincia de Zamora Chinchipe, que son ejemplos mundiales de inclusión de mineros artesanos y pequeños mineros que hacen sus actividades con inversiones fuertes, resultado de los tantos años que el Ecuador es minero. No nos olvidemos que el Ecuador es minero antes de la época de los españoles. El Ecuador siempre ha sido una fuente de oro, plata, oro y plata principalmente en el pasado, y ahora proyectándonos al presente, el futuro, cobre. Ahora, los sectores organizados, las comunidades que se oponen a esta actividad, le ponen al tema en blanco y negro, dicen la minería o el agua, por las experiencias lamentables que ha habido de fuentes de agua contaminadas a través de la explotación minera, básicamente explotación ilegal que utiliza mercurio, minerales o químicos que ya son prohibidos inclusive en la industria minera. 100% de acuerdo. Cuando nosotros tenemos actividades de minería fuera de la ley, la minería criminal, como yo les llamo en las entrevistas que doy, tienen que irse por el camino más rápido, el camino más fácil para obtener, en el caso del oro, esas potenciales amalgamas de la materia fina con mercurio. El Ecuador jamás en la minería legal permite el uso de mercurio. Se habla del cianuro. También se habla del cianuro a nivel industrial. El cianuro en cualquier proyecto de escala o de gran escala o en las plantas de beneficio donde procesamos es utilizado. Pero el mercurio es parte de sistemas cerrados de procesos que se llama cianuración precisamente, en donde son circuitos cerrados donde se maneja agua y antes de agua con el proceso de cianuro, y antes de ser descargados o reutilizados se utilizan procesos de anulación química con agua oxigenada. Pero no es que de ninguna manera quiero decir que tienen la razón blanco y negro, el agua o el oro, el agua o la minería. Son dos actividades 100% compatibles. Las grandes empresas, las prácticas mundiales, en una entrevista que daba en uno de los medios, hacía referencia que las empresas son suscriptoras ahora
a través de la Cámara de Minería del Ecuador, de las mejores prácticas del Consejo Internacional de Metales y Minería, en donde se definen 10 principios y son parte del buen manejo ambiental, del buen manejo social, la transparencia, el cuidado para el entorno y las buenas prácticas de ingeniería. Ese es el camino al cual nosotros estamos apostando para el futuro y dejando el pasado, dejando esas imágenes que vemos en la televisión pésimas de la minería como algo de la historia. No podemos nosotros apostar a eso. La minería legal es el futuro del Ecuador. Mañana se pronunciarán, al menos eso está previsto, los 9 jueces de la Corte Constitucional respecto de este pedido de consulta popular local para decidir si se procede o no a la actividad minera, específicamente en la provincia de La Suay. Ustedes como gobierno han tenido la posibilidad de participar en las audiencias para exponer estos argumentos. En este caso puntual, el juez constitucional no convocó a una audiencia pública. Se presentaron, sí, como Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, nuestros puntos de vista, nuestras preocupaciones, al igual que... Por escrito. Por escrito, como debe ser el único camino, al igual que todas las empresas que pueden estar directa o indirectamente afectadas, tanto del área minera cuanto de las áreas de servicios, bienes y apoyos que se dan a la minería. De igual manera se pronunciaron las cámaras. Las cámaras tanto de pequeños industriales, el Consejo de Empresarios, el Comité Empresarial Ecuatoriano, e inclusive el Comité Empresarial Ecuatoriano hizo una gestión que, si hablamos de minería, no le competía, pero por el interés del tema, presentó ante la Corte Constitucional un pedido de que uno de los jueces no sea considerado porque su trayectoria demostraba una actitud antiminera radical de muchos años, lo cual no le permitía ser imparcial. Y sorprendentemente, la Corte Constitucional, el día de hoy, al final de la tarde, se pronunció formalmente aceptando ese pedido y removió a uno de los jueces. Con lo cual, al momento, el día de hoy, no hay 9 jueces, sino 8 jueces. También es de mi conocimiento que un juez no está en el país. Entonces, la decisión probablemente mañana no sean de 7 jueces, sino de 9, no sea de 9 jueces, sino de 7 jueces que están presentes. Vamos a esperar a ver cuál es el pronunciamiento de los jueces constitucionales frente a este pedido de elevar a consulta popular la posibilidad de que el Estado pueda concesionar territorios en la provincia de La Suay para la explotación minera metálica. La Corte Constitucional ha escuchado argumentos de los sectores demandantes, en este caso comunidades locales de la provincia de La Suay, así como de manera escrita por parte de las autoridades con sus argumentos. Aguardaremos a conocer cuál es el pronunciamiento. Ingeniero Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, muchas gracias por habernos atendido. No, a ustedes, y siempre estamos disponibles para comunicar e informar lo que hacemos desde el viceministerio. También nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.